el tema de anestesia general. Anestesia general se da principalmente en quirófano, que también podemos dar en otros lugares, como vimos en las clases anteriores, que es, por ejemplo, procedimientos de endoscopías, procedimientos de tomografía, también damos anestesia general, pero principalmente vamos a ver en quirófano. Anestesia general es un acto médico que permite una intervención quirúrgica, ¿no? Esta intervención quirúrgica no sería posible si el paciente no tuviera la anestesia general. La anestesia general es la pérdida de conciencia. Es la anestesia por la cual el paciente va a perder la conciencia y va a tener también analgesia y relajación muscular. Hablando de anestésicos generales, no hay ningún anestésico hasta el momento que podamos decir que es un anestésico ideal, ¿no? Que produzca una buena relajación muscular, por ejemplo. No hay. Por lo tanto, tenemos que agregar. Puede producir cierto grado de relajación, pero no lo suficiente como para poder dar una cirugía. Entonces, por eso nosotros añadimos también un relajante neuromuscular. ¿Cuál es la base principal de la anestesia general? Es la pérdida de conciencia, ¿ya? Esta pérdida de conciencia es en forma reversible. Entonces, cuando hemos visto la historia de la anestesia, probablemente hemos visto que al paciente le daban con un palo, le producían TEC, lo desmayaban y después operaban, ¿no? No sabemos qué pacientes recuperaban la conciencia y qué pacientes no, porque eran grados de TEC en la cabeza, eran estrangulamientos, etc. Con el tiempo ha ido mejorando todo y podemos decir que la anestesia general es la pérdida de conciencia en forma reversible. La anestesia general se puede dar en forma endovenosa, como vemos aquí, en forma endovenosa, y el principal anestésico endovenoso tenemos el propofol, ¿no? Otro anestésico endovenoso tenemos el tiopental y otro es la ketamina. Entonces vemos que en la anestesia general, si hay una pérdida de conciencia, va a haber, es por la depresión del sistema nervioso central en forma descendente. Siempre acuérdense, es en forma descendente, empieza por la corteza y va bajando y va a entrar el paciente en plano anestésico. Entonces vamos a ver que en esa pérdida de conciencia el paciente va a necesitar una preoxigenación, sobre todo en la inducción. Inducción es el primer momento de la anestesia general. Entonces, si el paciente ingresa despierto y nosotros le colocamos una anestesia, le colocamos la anestesia. Y el paciente pierde la conciencia, deja de respirar y nosotros ventilamos un momento antes de hacer la intubación. Entonces viene después la intubación endotraqueal. Acá vemos haciendo la laringoscopía con el laringoscopio, ¿no? Se usa el laringoscopio y el tubo endotraqueal. Entonces, en este momento podemos decir que el paciente ya está con anestesia en la primera fase de la anestesia, que es la inducción. O sea, administración de un anestésico, pérdida de conciencia,
e intubación, es la inducción. En este caso, ¿con qué hemos logrado esa pérdida de conciencia? Hemos logrado con estamos viendo con el propofol. Esta pérdida de conciencia que es reversible, se usa agentes anestésicos. Estos agentes anestésicos van a deprimir el sistema nervioso central en forma descendente. Miren la corteza y va bajando. ¿Se mira el cursor? No se mira, ¿no? Ya, entonces esa es la corteza, va bajando y miren dónde está el bulbo. Ya ese dibujo les hago para hacerles presente que nosotros, si aumentamos las dosis, puede llegar al plano vulgar. Entonces no queremos el plano vulgar, ¿ya? ¿Pero por qué? Ahora les explico por qué. Nos va a deprimir el sistema nervioso central, los ganglios corticales, ganglios basales, y al final están los centros medulares, ¿ya? Entonces tengamos eso en mente, ¿no? Que vamos a tener los centros medulares, el bulbo, y acá la corteza. Entonces vamos viendo cómo conseguimos la pérdida de conciencia. Conseguimos en forma endovenosa, y hemos visto que es el propofol, el tiopental, la ketamina. ¿Cómo tenemos también anestesia general? En forma inhalatoria, es decir, inhalamos, ¿no? Se inhala. Y al inhalar entra por vía aérea, ¿no? Y al ingresar el anestésico por vía aérea puede ser intubado y no intubado. O sea, intubado o no intubado. De todas maneras, el anestésico que ingresa es el inhalatorio. ¿Por dónde ingresa? Por la vía aérea. Tenemos por la vía intramuscular, que es la ketamina. ¿Ya? Es el único que se puede colocar en forma intramuscular. En forma oral, barbitúricos, por ejemplo, que no usamos. En forma rectal, también barbitúricos y también la ketamina, pero tanto barbitúricos como la ketamina por vía oral o por vía rectal no se usa en la actualidad, solamente para mencionar. ¿Por qué? Porque actualmente ya tenemos mejores, ¿qué se puede decir? Opciones, ¿no? Si tenemos una vía endovenosa, ¿para qué vamos a usar la rectal? ¿No? Si tenemos una vía aérea, ¿para qué vamos a usar la rectal? Entonces solamente es para mencionar. Las indicaciones es para las cirugías, por ejemplo, de recién nacidos, que son bebitos, que no le vamos a colocar una ratilla, ¿no? Los lactantes también, niños, los adultos, los ancianos. Con esto quiero decir que también a los niños podemos colocarle la intrarraquilla o epidural, pero siempre tenemos que dormirlos primero, ¿no? Cuando son muy niños. Después tenemos que la anestesia general está indicada en cirugías largas, complejas. Por ejemplo, una cirugía larga y compleja, ¿cuál sería? A ver. Vamos a suponer, va a ser, por ejemplo, un tumor cerebral, un aneurisma cerebral. Va a ser, por ejemplo, una operación cardíaca, ¿no? Una colocación de válvula en el corazón. Una operación, por ejemplo, de extracción de un pedazo de pulmón. Van a ser largas. Una operación de hígado, por ejemplo. Una obstrucción intestinal, etc. También
La anestesia general va a ser colocada en pacientes que tienen enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque un paciente con enfermedad mental no va a colaborar para una anestesia epidural. Entonces yo, por ejemplo, le digo al paciente, siéntate, te voy a colocar una anestesia epidural, ¿no? Jamás uno con retardo mental o esquizofrénico o con problemas mentales se va a sentar y va a estar tranquilo, ¿no? Es imposible, ¿no? Cuando nosotros usamos anestésicos locales para la anestesia regional, pero si el paciente me dice soy alérgico a ese anestésico, así no sea alérgico, ya yo no le coloco. Ya, basta con su palabra, así no sea alérgico. ¿Por qué? A ver. El paciente después puede decir, yo le dije que era alérgico y me ha colocado y me ha expuesto, ¿no?, a un peligro o cualquier cosa, pero la cosa es que nosotros tenemos que ver también lo que podría venir después, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a colocar a un paciente si ya nos están diciendo que es alérgico, ¿no? Como se coloca en el espacio intraraquídeo y podemos perforar vasitos sanguíneos, mejor no colocar en pacientes que son anticoagulados, porque se pueden formar coágulos y pueden hacer presión en el conducto raquídeo. Entonces no colocamos anestesia epidural, entonces tenemos que colocarle anestesia general. La anestesia producida por el éter, ¿quién la demostró científicamente? En Massachusetts, Morton, ¿no es cierto? Ahí demostró todos los efectos de la anestesia, los estadios clínicos. Entonces, el primer estadio, apenas colocamos un anestésico al paciente, va a tener ya amnesia, analgesia y va a perder la conciencia. ¿Ya? Segundo estadio, va a haber excitación, por eso el paciente se mueve, tuerce los brazos, los ojos para arriba, para abajo, es la excitación. ¿En quién se ve? Es cuando a un niño le colocamos el anestésico con máscara, vamos a ver que el niño se mueve, se tuerce. ¿Por qué no vemos en un adulto normal? Porque en el adulto normal le colocamos por la vía fentanil, midazolam, le colocamos relajante, entonces no vamos a ver esta fase de excitación. La respiración se hace irregular, los ojos se van para arriba y después ya logra respiración regular. Es segundo estadio. O sea, primer estadio, amnesia. Segundo estadio, excitación. Pero ya no se da cuenta el paciente. ¿Ya? Y tercer estadio es el estadio en el cual se opera al paciente, ¿no? Es el estadio cuando ya se opera al paciente, que es el estadio quirúrgico. ¿Ya? Este estadio quirúrgico pasa por estos momentos que tampoco son observables a simple vista, ¿no? Va a tener al final paro respiratorio o depresión respiratoria y va a pasar por todo esto, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto plano. Acá, por ejemplo, respiración regular, acá se empieza a paralizar los músculos intercostales, hay parálisis de los intercostales completamente y parálisis del diafragma. Entonces, estos cuatro planos se dan en el tercer estadio y por lo tanto el paciente no respira. Y es el momento en que se opera al paciente, ¿no? Este es el tercer estadio de la anestesia quirúrgica propiamente dicha. Ya se inicia la operación. Están en plena cirugía en el tercer estadio. Y el cuarto estadio es cuando hay sobredosificación
dosificación y se llega al plano pulgar. Sobre dosificación a nivel del bulbo, hay paro cardíaco. Entonces nosotros no vamos a llegar a ese estadio, ¿cierto? Ahora vamos a ver todo lo que corresponde a la vía inhalatoria, o sea, por la vía aérea, ¿no? Se usa esta máquina, que es un circuito semicerrado, porque hay fuga o una salida al exterior del circuito. O sea, por un lado ingresa el paciente, sale del paciente, vuelve a ingresar al paciente, pero es un circuito semicerrado y a la vez sale CO2, se queda en la valsolada, ya no ingresa al paciente y ese es el circuito, ¿no? Siempre vamos a administrar al paciente el anestésico y el oxígeno, ¿no? O sea, podemos administrar puro oxígeno, pero no puro anestésico, ¿ya? Y estas máquinas usan los vaporizadores, ¿no? Los vaporizadores son como una especie de galones que van a guardar el líquido anestésico en forma líquida y lo van a vaporizar. Y al paciente va a salir en forma de gas. Entonces sale como gas y con el oxígeno como gas también ingresa al paciente. ¿Por dónde? Por la vía aérea, por la tráquea, ¿no? El anestésico por inhalación, al ingresar por la vía aérea, se va a distribuir en forma pasiva a todo el componente del organismo, principalmente al cerebro, donde va a producir depresión del sistema nervioso central y la pérdida de conciencia. Acuérdense que es por difusión pasiva. Quiere decir cómo va a salir, también por difusión pasiva. Y cómo sale del paciente que está impregnado de anestésico, con la respiración. O sea, el paciente, nosotros le quitamos el anestésico y él empieza a respirar, inhalar, respirar, pero ya empieza a eliminar el seborano. Llega un momento que ya no tiene seborano y despierta, ¿no? Los agentes más usados que ustedes van a ver, sobre todo, es el sevoflurane, el isoflurane. El sevoflurane van a ver que viene en vaporizadores amarillos, es el que van a ver en la máquina de anestesia. El isoflurane, el alotano y el único que viene, el único anestésico inhalatorio que viene en balón es el óxido nitroso. Entonces el óxido nitroso también es un gas que produce anestesia por la vía aérea y está en balón, igual que el oxígeno. ¿Y en qué balón es? El balón azul, ¿ya? Otra vez vamos a ver acá. Los anestésicos que se inhalan son halogenados, que están el alotano, el desflurano, el isoflurano y el sevoflurano. El alotano casi no lo usamos. El que más usamos es el sevoflurano y el otro es el óxido nitroso. Acá tenemos la máquina con los vaporizadores, acá ven, y tenemos, este es un vaporizador, es como un galón, ¿no? Acá se destapa y se llena el líquido y este líquido se vaporiza y va a salir como gas hasta el paciente por esta máquina.
esa máquina también tiene oxígeno, entonces sale oxígeno y sale el sebo floral. El paciente cuando exhala CO2 y como hemos dicho, el CO2 ya no debe regresar al paciente, ¿no es cierto? ¿Dónde se queda atrapado? En la cal solar. Entonces, en la cal solar se va a unir y va a formar compuestos, ¿no? Va a formar compuestos de carbonato de sodio y se va a unir y va a formar estas piedrecitas color perla, se van a convertir en azules, perdón, lila. Entonces, si esto está lila, ya la mitad está lila, hay que eliminar la carne, porque el paciente puede empezar a retener CO2, ¿no? Entonces, a la mitad que esté ya tenemos que cambiar la cal solar. Acá vean cómo se saca la cal, y así viene la cal en este frasco. ¿Qué cosa es la cal? La concentración alveolar mínima que va a evitar que el paciente reaccione a la cirugía, ¿no? Esa es la cal. El valor normal de la CAM para que el paciente está en el tercer estadio quirúrgico y se pueda operar bien, es el valor está entre 1 y 2. El ideal es 1.5, ¿no? Esa es la CAM. Pero ¿en qué pacientes? Podríamos conseguir una CAM de 1.5 en pacientes moribundos, no es cierto. Entonces la CAM se usa más para los pacientes ASA 1 y ASA 2. Entonces los pacientes ASA 1 y ASA 2 podríamos estar felices con la anestesia con 1.5, 1.8, 1.9. Va a estar en buen plano, el paciente va a estar perfecto, ¿no? Pero es ASA 1, ASA 2. Si es ASA 4, ASA 5, no vamos a intentar hacer eso, ¿no? Porque sería para ese paciente 4 o 5 sería como sobredosis. O sea, el paciente que está moribundo, que es el ASA 5, y le colocamos anestesia, le podemos producir un paro, ¿no? Entonces nunca vamos a llegar a la CAM de 1.5, ¿no? Porque a veces al paciente ASA 5 no le colocamos anestesia, ¿no? Lo operas sin anestesia. Es solamente con ventilación nada más. Después, ahora vamos a ver los relajantes que ayudan al paciente a complementar la acción de la anestesia general. O sea, ya está inconsciente, ya no reacciona, pero los músculos están duros. Por decir, ustedes son cirujanos, van a cortar abdomen y quieren entrar a cavidad y se encuentran con los músculos abdominales que están rígidos y no pueden abrir mucho, tienen que operar la vesícula. Entonces dicen, está duro el paciente, ¿no? No pueden entrar, a pesar de estar inconsciente. Entonces ponemos el rocuronio. El rocuronio es el más conocido, el otro es el beburonio. Y si por ejemplo tiene problema renal, podemos usar el atracurio, que son los más conocidos, ¿ya? Y ellos, tanto el rocuronio, el beburonio y el atracurio, tienen antídoto. El antídoto es la neostigmina. Otro relajante neuromuscular que tenemos es la succinilcolina. Pero la succinilcolina, acuérdense, siempre no tiene antídoto y es de otro grupo.
ya es de otro grupo. Entonces acá vamos a ver que los relajantes actúan acá, ¿no? Perjudicando o actuando, haciendo que no haya la contracción, ¿no? No haya la contracción. Entonces, ya les he dicho, hay dos grupos, ¿no? Tenemos dos grupos de relajantes. Uno que es el despolarizante y el otro es el no despolarizante. El despolarizante viene a ser la succinilcolina, ¿ya? Despolariza la membrana, actúa sobre el potencial de acción y ahí bloquea. Ya no hay contracción. Actúa rápido, dura poco y es metabolizado por el organismo, por enzimas del plasma, ¿no? Entonces, este no tiene antídoto, actúa rápido y dura poco. ¿Y cómo actúa? Despolarizando la membrana, por eso es despolarizante, y de esa manera impide que haya contracción. Actúa rápido también. La succinilcolina, en ese poquito tiempo que actúa, produce fasciculaciones, y al producir fasciculaciones, cuando el paciente despierta le va a doler los músculos, eleva el potasio, puede aumentar la presión intracraniana, puede producir dolores al masticar, ¿no? Porque puede producir contracciones espaciales, puede producir mialgias, también puede producir arritmia cardíaca. Entonces actúa rápido, dura poquito, es muy relajante, es despolarizante, se metaboliza solito, pero va a doler, va a producir elevación de potasio, puede producir arritmia cardíaca. Casi no lo usamos nosotros en sala. A veces en emergencia sí, a intubar rápido, por ejemplo. Los no despolarizantes. Acá tenemos son los semisintéticos. Acá tenemos el alcuronio, que es más conocido. Y los sintéticos son los que ustedes conocen. Acá está el rocuronio, el becuronio y el atracurio, son los más usados. Entonces, los no despolarizantes es el becuronio, rocuronio y atracurio. No despolarizan la membrana. ¿Qué hacen entonces? En la unión neuromuscular compiten con la acetilcolina, por eso son competitivos. Compiten con la acetilcolina, la hacen a un lado y ocupan su lugar, y de esa manera no hay contracción. Entonces tenemos acá acción corta, acción intermedia, acción prolongada. Acción intermedia son los que usamos en sala. Entonces ya vamos aprendiendo que son no despolarizantes, competitivos y de acción intermedia los que más usamos. Becuronio, rocuronio y atracurio. ¿Y cuál es su antídoto? Neostigmina. ¿Y qué hace el neostigmina? Inhibe a la acetilcolinesterasa. Entonces la inhibe a la enzima, hace que ya no actúe la acetilcolinesterasa. Entonces, como ya no actúa, la acetilcolina empieza a aumentar y saca al relajante de su sitio. Entonces se produce la contracción. ¿Cuáles serían los efectos secundarios? Algunos liberan histamina, como el atracurio. Puede liberar histamina. ¿Ya? Puede producir también bradicardia, y por lo que liberan histamina pueden producir en los pacientes fumadores crónicos broncoespasmo. Entonces, ¿quiénes liberan histamina?
los no competitivos, perdón, los no despolarizantes, que es el atracurium, libera histamina. Entonces, en un paciente que es fumador, podría producirle broncoespasmo. La anestesia intravenosa produce inducción rápida, es decir, pérdida de conciencia rápida. ¿En cuánto tiempo? El propofol, ¿en cuánto tiempo produce la pérdida de conciencia? ¿En cuánto tiempo el propofol hace que el paciente pierda la conciencia? ¿Cuánto tiempo? De 10 a 20 segundos. 20 a 30 segundos. ¿Ya? Es rápido. Entonces, en 30 segundos ya pierde la conciencia. Es parecido al tiopental. En 30 segundos, estas son las dosis. Actúa rápido también el tiopental. Y como libera histamina, mejor no colocar en los pacientes que tienen asma, porque producen también broncoespasmo. En pacientes asmáticos podría producir broncoespasmo severo, tiopental. En el shock, ¿por qué no? Porque produce hipotensión. Entonces, en un paciente en shock no le colocamos el tiopental, porque produce, si está en shock, ya está tratado, no le vamos a colocar tiopental porque produce hipotensión. ¿Y por qué no en porfiria? Porque es una enfermedad metabólica donde el paciente produce porfirinas. Y si nosotros colocamos el tiopental en este paciente, lo vamos a matar. ¿Por qué? Porque se desencadena la liberación de porfirinas en forma catastrófica, de tal manera que produce hasta derrame cerebral, ¿no? Entonces, en esta enfermedad, el tiopental es contraindicación absoluta. Absoluta, sí, absoluta. El propofol, inducción en 30 segundos, dura un poquito más, de 10 a 20 minutos, y también contraindicado en shock. ¿Por qué? Lo mismo que el tiopental, produce hipotensión, ¿no? La ketamina, un poquito más, demora quizás, pero parecido, dura también 20 a 30 minutos. ¿Y por qué está contraindicado en la hipertensión endocraniana? Porque la ketamina eleva la presión intracraniana. ¿Y por qué está contraindicada en la hipertensión arterial? Porque la ketamina produce aumento de la presión arterial y también aumento de la frecuencia cardíaca. Es el único anestésico que aumenta la presión y aumenta la frecuencia cardíaca. Y es el único anestésico que se puede usar por la vía intramuscular. Entonces se puede usar por vía intramuscular, vienen frascos. Estas son las dosis. La rectal decíamos que podemos usar con ketamina o con pentocal. Según los libros o según los antiguos, usaba papando o gasas con ketamina o con tiopental y después les colocaban a nivel de la zona rectal. Generalmente para hacer procedimientos en la pelvis o en la región del piso genital, ¿no? Operaciones cortas, me imagino, ¿no? Pocos usados. Entonces tenemos una revisión previa de lo que es anestesia general. Estamos viendo que es inhalatoria, endovenosa, intramuscular, en qué tiempo actúa y con qué fármacos puede entrar, ¿no?
Y también hemos visto las etapas de la anestesia general. Las etapas de la primera es inducción, la segunda es mantenimiento y la tercera recuperación. Pero en la inducción se producen los estadios clínicos. ¿En qué estadio nos quedamos para el mantenimiento? O el tercero, ¿cierto? ¿Qué vas a preguntar? Sí. ¿Qué ecuación tenemos del tiempo de inducción? Sí. Es una ecuación ultracorta, lo mismo que el tiempo en que llega a la concentración pico. Ah, no, la duración ultracorta es el tiempo que dura. O sea, por ejemplo, el protocolo. Inducción rápida es en 30 segundos pierde la conciencia. En 30 segundos. Pero dura 10 minutos o 20 minutos. El tío mental. También el tiempo de inducción, o sea, el momento que pierde la conciencia es 30 segundos. Pero tiene su acción ultra corta, que es 5 minutos. Entonces, quiere decir que el paciente pierde la conciencia a los 30 segundos, pero va a estar inconsciente 5 minutos. ¿No? 5 minutos va a estar inconsciente. Es normal, ¿no? La ketamina, por ejemplo, puede tiempo de inducción 40 segundos y su tiempo de duración puede estar dormido 30 minutos, por ejemplo, 30 minutos. Tiempo de acción, o sea, tiempo de acción, pero su tiempo de inducción. La inducción es el momento que uno administra el anestésico y el paciente pierde la conciencia. O sea, le coloco el propofol, el paciente está despierto y de repente en 30 segundos ya está inconsciente. Tiempo de inducción. ¿Cuánto tiempo va a estar inconsciente? Tiopetal 5 minutos. Acción ultracorta. El otro es un poquito más. ¿Alguna pregunta más? Ya hay un libro que han clasificado las cirugías de baja complejidad, de mediana complejidad y de alta complejidad. O sea, ya están clasificadas. Entonces, cuando uno programa la sala de operaciones, coloca la cirugía que van a hacer y tiene un código. Y ese código ya se sabe que es de alta complejidad. Ahora, esa operación puede durar, vamos a suponer, a veces ya la solicitud ya coloca 6 horas de cirugía, 6 horas de cirugía. Pero en la realidad no son 6, son 8, ¿no? A veces son 8. Considerando eso, entonces, ¿hasta cuándo se le puede operar a un paciente? ¿Hasta que recobre la conciencia? O sea, antes de que recobre la conciencia. No, la conciencia, ya, está bien la pregunta, ya te entiendo. Lo que quiere decir, si está dormido, se puede despertar. No. ¿Hasta cuándo se puede meter ahí cuchillo, mano? Si yo uso el Segurane, uso hasta que acabe la cirugía. Pero si uso el propofol a un inicio, el cirujano va a empezar a operar ya no con el propofol, sino con el Segurane. El Segurane sigue usando hasta que acabe la cirugía. Pero también existe la cirugía, la anestesia activa, o sea, intravenosa. O sea, quiere decir que ya no le doy el inhalatorio, sino por la vena, 1, 2, 3 horas de operación con propofol. Y le doy mientras dure la cirugía. Mientras dure la cirugía ingresa el propofol. Lo único que varía son las dosis. Puede ser de que se descompense el paciente, puedo ir bajando la dosis del propofol. Y si el Segurane le estoy dando, por ejemplo, a 3, y puede ser que la cirugía se complique y se descompense el paciente, ya no lo pongo en 3, sino en 2 o en 1. Pero tengo al paciente con la anestesia hasta que termine la cirugía. O sea, no. Lo que sí puede ser
hipotensión. Entonces puedo bajar la dosis del anestésico y complementar con otro, ¿no? Puedo complementar, por ejemplo, bajar el Semotorol, que está en 3, lo puedo poner en 1. Y puedo, cada media hora o cada hora, complementar con propofol. O también puedo complementar con fentanil, que voy ayudando a la anestesia. Pero al paciente no le suelto la anestesia hasta que acabe. Y así sea 6 horas, 8 horas. Entonces el anestésico yo tengo hasta que acabe la cirugía y le voy dando coadyuvantes. Los coadyuvantes de la anestesia son el midazolam, el fentanil, el relajante neuromuscular, la misma ketamina, ¿no? Si el paciente se viene a descompensar con la anestesia, le doy poco seborane y de repente ya le coloco solamente mono de ketamina. ¿Por qué? Porque la ketamina no es potencia. Pero yo sigo dando el anestésico, sigo, hasta que acabe. ¿Alguna pregunta más? Pero había una máquina que cargabas una jeringa con propofol y le ibas administrando al paciente. Esa es la TIVA, la infusión intravenosa del anestésico. ¿Y cuánto infunde en cuánto tiempo? Digamos? Ya, eso se llama la máquina perfusora que yo voy a usar si quiero mantener 2, 3, 4 horas de cirugía con propofol. ¿A qué dosis? Por ejemplo, a dosis de 30, 40 miligramos de propofol por kilo de peso, ¿no? Entonces ahí pongo, ¿no? Que quiero usar a tantos miligramos por kilo de peso, entonces la maquinita empieza a perfundir lentamente por la vía endovenosa, está perfundiendo. Como se va a acabar, porque se acaba, no es que tiene un tamaño dado, cuando se acabe, yo cargo nuevamente cargo el propofol y coloco en la máquina perfusora siempre al mismo parámetro. También igual que el seborane puedo ir bajando. Si yo he empezado con una dosis de propofol y veo que el paciente se está descompensando, también en esa máquina perfusora voy bajando el propofol. Todo se va bajando si el paciente se está poniendo mal. ¿Qué tal si para mala suerte sangra el paciente demasiado? Se lleva en una vía, en una vena, de repente en una arteria, empieza a sangrar el paciente y no se llega para el sangrado, se empieza a descompensar. Entonces en ese momento yo puedo agarrar y cerrar el anestésico, y si tengo la perfusora de propofol, paro, le pongo stop, ¿ya? Y dejo al paciente un rato que esté sin anestesia, porque en ese rato se está chocando. Entonces yo paro el sebo, paro el propofol, y como ya yo calculo, ¿no?, que así puede estar unos minutos, digo, no, este paciente se está chocando, pero también se puede despertar, entonces puedo cargar bolos de ketamina, y con ketamina y fentanil le coloco al paciente. Al colocarle ketamina pierde la conciencia, ¿no? Ya es inconsciente. Al colocarle fentanil aumento la potencia de la potencia analgésica, ¿no? O sea, potencia la ketamina o el fentanil. No baja mucho la presión. Y puedo ayudar con relajante neuromuscular. Y entonces así el paciente logra que no se descompense. Pero si a pesar de eso el paciente se sigue descompensando, porque es una situación crítica, el paciente se va a morir, ya cierro todos los anestésicos, ya no le coloco anestesia, ventilo con oxígeno, y ¿qué tengo que hacer en ese momento? A ver,
sacarle sangre arterial y ver cómo está su hemoglobina. Si la hemoglobina ha caído, pido sangre, tengo que pasarle sangre. Si la glucosa se ha alterado, tengo que corregir la glucosa, ¿no es cierto? Si el lactato está alterado y el bicarbonato ha bajado, tengo que poner bicarbonato. Si el potasio se ha alterado, tengo que poner potasio porque se va a morir el paciente, ¿no? Entonces, en ese momento está sin anestesia, pero le estamos corrigiendo el medio interno porque se va a morir. El pH está ácido, la sangre ha bajado. Entonces, todo corregimos. Corregimos todo y si es que el paciente quiere reaccionar, ketamina y así se sigue manteniendo, Evitamos que el paciente haga shock hipovolémico o haga paro, ¿no? Entonces, siempre tenemos que pensar que toda cirugía, siempre acuérdense de esto, por más pequeña que sea, se puede complicar, ¿ya? O sea, hay cirugías que duran 20, 15 minutos, por lo tanto la anestesia va a durar poquito. Sin embargo, puede ser caótico. Ha pasado, puede ser caótico, ¿no? Entonces, el paciente se puede morir también. Por ejemplo, un legrado uterino, que entra el paciente, sabemos que ingresa, le vamos a colocar propofol y el legrado será, vamos a suponer, por todo 15 minutos. A veces al paciente la colocamos, le ponemos anestesia tradicional, el cirujano ingresa normal y de repente cuando empieza a hacer el curetaje encuentra que el útero está friable, está con infección generalizada, ¿no? Y cuando empieza a hacer el curetaje se viene el sangrado. O sea, se ha visto, ¿no? Que viene el sangrado y el paciente se empieza a chocar, ¿no? Porque empieza a sangrar, pero como cañería, ¿no? Entonces, de lo que era una cirugía chica, corta, pequeña, se convierte en un caos. Porque el cirujano ya tiene que dejar de hacer el grado, tiene que abrir abdomen y tiene que sacar el útero. Y nosotros, si tendríamos a un paciente con anestesia endovenosa para 10 o 15 minutos, tenemos que intubar al paciente, tenemos que hacer más cosas, ¿no? Entonces nunca nos confiamos que cirugía chica, es algo chico, es algo pequeño, ¿no? Y nos confiamos, también puede pasar algo similar, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿hay un límite que puede durar la cirugía? O sea, un límite de horas y si es que no se acaba ya tienes que cerrar sí o sí. ¿Se puede No, prolongar? el límite, ha habido cirugías que han empezado a 8 de la mañana y han acabado a 10 de la noche, por ejemplo, ¿no? Y quizás en otros sitios haya cirugías que sean tan complejas que duren 2 días, por ejemplo, ¿no? O sea, es raro, pero ¿sabes cuándo es el límite? O sea, no es que yo diga, esta cirugía va a durar 10 horas y punto, ¿no? ¿Quién va al límite? Va a ser el mismo paciente. Cuando tú empiezas a operar y de repente haces todo para que sea una operación exitosa y estás operando y sin embargo no logras acabar la cirugía, son varias horas y el paciente empieza a descompensarse. Y pese a que nosotros hacemos todo lo imposible, sangre, bicarbonato, potasio, quitamos el anestésico, ponemos drogas vasopresoras para que vive el paciente. Entonces cuando el cirujano ve que sigue sangrando esto, no puede sacar el tumor, entonces dice hasta acá no va también, ¿no? Es el caso en que hasta acá no va y se cierra. Pero generalmente el cirujano lucha hasta lograr el objetivo, ¿no? Entonces, ¿cuándo se dice que se acaba? Cuando se logra cumplir con el objetivo de sacar lo que tiene que sacar en la cirugía, ¿no?
visto el caso de un tumor cerebral que no paraba de sangrar, por más que el doctor quería sacar todo, sangraba y sangraba y sangraba, y las horas pasaban las horas y sangraba. Entonces era un tumor sangrante. Entonces el doctor lo que hizo es parar ahí la cirugía, ponerle una estilo Ilfa, le dicen como si fuera una placa de gelatina, que le ponen ahí y hace presión y ahí acabó, porque no podía ya seguir sacando. Entonces ese fue el límite, que no podía ya sacar y tenía que parar ahí. Y al final comprimir y ya no esperar lo que pase. Es cuando es un tumor indeseable, ¿no? Otro caso cuál ha sido de un aneurisma donde era de la aorta abdominal, donde por más que querían parar, hacer la operación del aneurisma, no se podía, ¿no? El paciente siempre se iba a morir, ¿no? Y entonces el cirujano lucha por hacer la cirugía, pero al final ve que no va a lograr terminarla porque el paciente se va a desangrar. Y son casos pues raros, no es común, es casos raros y que el cirujano dice hasta acá nomás, ¿no? Como que el paciente ya se va a morir también y tiene que parar la cirugía, ¿no? También. ¿Alguna pregunta más? Doctora, una consulta. Usted mencionaba que el tiopental estaba contraindicado en pacientes con porfiria. ¿Son en pacientes portadores de porfiria o solamente en pacientes sintomáticos? No, que tiene ya porfiria, o sea, ya tienen el diagnóstico de porfiria. O sea, tienen el diagnóstico de porfiria, automáticamente no es contraindicación absoluta. Es absoluta, ni siquiera es relativa. Por ejemplo, es contraindicación del shock, ¿cierto? Por A o por B tú le puedes dar tiopental a dosis bajas, y puede ser que se agrave el shock. Entonces tú ya te preparas con adrenalina, te preparas con sangre, con todo para evitar ese shock, ¿no? Pero de ahí puedes sacarlo al paciente, ¿no? Pero es una contraindicación, pero podría ser que uses a dosis bajas, pero tienes que prepararte para sacarlo del shock. Pero en cambio la porfiria, por más que le pongas poquito, ya se desencadena todo el mal del paciente, o sea, se desencadena el mal. O sea, la mala suerte sería si a un paciente con porfiria entre tiopental a su cuerpo. Sí. Doctora, ¿y tiene algún antídoto? O sea, en caso, por ejemplo, no se detecte y lo entra a la sala y le colocan el tiopental, ¿cómo procedería eso? No, ahí ingresa el tiopental y ya se desencadena, ya. Por eso es contraindicación absoluta. Porque si hubiera, diríamos, pues, por eso se dice absoluta, porque no hay remedio, ¿no? No hay remedio. ¿Alguna pregunta más? Vamos a pasar a la anestesia regional. La gran diferencia de la anestesia regional con la anestesia general que acabamos de ver es la pérdida de conciencia. ¿Ya? Entonces, el tema de anestesia regional es una anestesia, pero el paciente no pierde la conciencia. ¿Ya?
está despierto o sedado. Es una técnica de anestesia, ¿no?, que se emplea para bloquear temporalmente una zona del brazo, del cuerpo, de la pierna, de la mano, usando los anestésicos locales. O sea, es un bloqueo temporal. El paciente va a estar despierto. Un ejemplo es la cesárea. ¿Ya? Un ejemplo es la cesárea. ¿Por qué se coloca casi al 80% de pacientes con embarazo anestesia regional? Porque no atraviesa la barrera placentaria, no lo duerme el bebito y el bebito sale respirando bien. Solamente hay casos especiales en la cesárea donde no se puede colocar la anestesia raquídea o epidural y que tiene que ser general, ¿no? Esos son casos especiales. Pero estamos hablando de anestesia regional. Es un bloqueo temporal de una parte del cuerpo usando los anestésicos locales. Se bloquean los nervios a nivel local, a nivel central también, ¿ya? O sea, es un bloqueo a nivel local y a nivel central. Acá vemos bloqueos, por ejemplo, de plexo. Estamos agarrando varias fibras nerviosas, ¿no? Ya vimos en la historia de la anestesia que la anestesia regional se inició usando la cocaína, ¿no?, como anestésico principal. Ahora con el tiempo se fue usando la procaína, luego la tetracaína, luego la lidocaína y la más usada en nuestros tiempos es la bupivacaína o la lidocaína, que no se deja de usar, ¿no? Se sigue usando la lidocaína y la bupivacaína hasta el día de hoy. La bupivacaína es buena todo, es a partir de la década del 80, pero sin embargo no la tenemos, no la usamos. La más usada es la lido y la bupi. Siempre acuérdense estos nombres. Estos son los anestésicos locales. La anestesia caudal apareció, fue publicada en 1901. También después apareció que se podía colocar en el conducto rápido morfina, ¿no? Miren ustedes, o sea, se usa el conducto raquídeo para anestesiar. Se usa también otros, aparte de los anestésicos locales, morfina, ¿no? Vamos a ver más. ¿Cuál es la función de los anestésicos locales? Es bloquear en forma triple. O sea, se bloquea en forma motora, sensitiva y neurovegetativa. O sea, para hablar de anestesia regional tenemos que hablar que tenga bloqueo triple, ¿ya? ¿Qué será motor? Que no va a poder mover las piernas. ¿Qué será sensitivo? Que no va a tener dolor, ¿ya? ¿Y qué será neurovegetativo? Que va a haber, por ejemplo, vasodilatación. Entonces, esa es la anestesia regional. La anestesia regional puede ser epidural, puede ser espinal, puede ser bloqueo de plexo. Entonces, tanto la epidural como la espinal, ¿dónde se hace? En el neuroeje, en la columna. Y bloqueo de plexo es donde haya plexos, ¿no? Por ejemplo, el plexo braquial. El bloqueo sensitivo, motor y neurovegetativo va a ser empleando anestésicos locales. Esta es la anatomía. En el lactante es hasta L3, la médula espinal, y en el
espinal está rodeada por la vía madre, es vascularizada, y por la aracnoides, que es avascular. Entonces acá es un recuerdo anatómico nada más. Después vamos a ver la dura madre, está desde el agujero occipital hasta el filium terminal, ¿no? Que está a nivel del coxis. Es para que tengan idea, la dura madre está desde arriba hasta abajo, cubriendo, y está dentro del negro eje, ¿no? El espacio subdural está entre la dura madre y el aracnoides. El espacio epidural ya hemos dicho que está entre el agujero occipital. Y solamente para que ustedes tengan como repaso anatómico las estructuras, cómo se encuentran. Y también esto es importante, estos vasitos que quizás no hemos tomado en cuenta al estudiar la anatomía, ¿no? Estos vasitos chiquititos. Y también las invaginaciones que puede haber acá. Todo esto que vemos acá, vemos las raíces también aquí. Entonces, al ver esta anatomía, nos vamos a dar cuenta que cuando se introduce el líquido anestésico, que es el anestésico local, al espacio raquídeo, más fácilmente va a entrar aquí, ¿no es cierto? Va a rodear a esto, porque ya está en el espacio raquídeo, cuando sale el líquido cerrado raquídeo. Cuando el anestésico local ingresa encima de la dura madre, o sea, no atraviesa la dura madre, de todas maneras va a pasar a estos lugares, pero va a demorar más. Al final, el anestésico local tiene que llegar a estas estructuras, sea en forma intrarraquídea o epidural. ¿Ya? Y no se olviden, la intrarraquídea es cuando yo atravieso la dura madre y sale el líquido central aquí. Y la epidural es cuando no se introduce a la dura madre, estamos encima. O sea, la dura madre está intacta. En ambos casos, el anestésico local tiene que estar en estas estructuras y va a actuar sobre los nervios. ¿Ya? Pero ahora vamos a ver cómo, ¿no? Tenemos acá, estos son los huesitos de la apófisis espinosas que quizás nos tocamos en la espalda, ¿no? Y vamos a tener una, otra, y entre ambas apófisis, uno introduce la aguja y se va a encontrar con el ligamento amarillo. ¿Ya? El ligamento amarillo es importante. ¿Ya? Está prácticamente encima de la dura madre, o la dura madre está más adentro. Es un espacio virtual. Esta es la anatomía del sacro. Sobre todo cuando se quiere colocar anestesia caudal, se toma en cuenta el sacro. Pero casi no usamos la anestesia caudal. Acá tenemos, ven ustedes la piel acá. Entonces la piel celular, músculo, y llega hasta aquí. Y acá se va a encontrar con el ligamento amarillo, la dura madre y el líquido cefalorraquídeo. Acá también, miren, la apófisis espinosa, que es el hueso, la aguja ingresa, y miren acá el ligamento amarillo, la dura madre y los espacios. Y acá ven los vasitos sanguíneos, que son plexos venosos que hay a nivel del neuroeje, que se llama el plexo venoso de base. Acuérdense que los plexos venosos aumentan o se dilatan más, aumentan más en la embarazada.
Entonces, cuando le colocamos una embarazada a la anestesia y hay vasodilatación, puede caer la presión en forma más brusca que una paciente normal. Pero también hay otro fenómeno en la embarazada. El útero está presionando la vena cava, ¿no es cierto? Al presionar la vena cava, el retorno venoso también disminuye. Entonces, por ese lado también disminuye la presión arterial. Entonces, podría ser que en ciertas embarazadas haga más hipotensión con la raquidia, ¿no? Entonces, a veces es en la embarazada y si se le baja mucho la presión, la hacemos para este lado para que el útero se vaya para este lado y descomprima la vena cava, ¿no? Ustedes, por ejemplo, internos, cuando entren a acompañar, ven que se le ha colocado anestesia a la embarazada y de repente se empieza a mover, me falta el aire, ¿no? Y la presión se le ha bajado. Entonces el útero se le hace para un ladito, descomprimir la vena cava, y si está muy baja la presión arterial y la paciente siente ansiedad, tenemos que colocarle un vasopresor, ¿no? Para ayudar, porque hay vasodilatación, ¿no? Acá tenemos la forma como la aguja entra atravesando los ligamentos, el espacio subcutáneo, los fibroespinosos, y al final tiene que pasar por el ligamento amarillo y al final la dura madre, ¿no? El líquido formado por los plesos es de 500 cc por día, 30 a 80 cc ocupan el espacio subarachnoideo, es una referencia. Acá las posiciones para colocar la anestesia regional puede ser del cúbito lateral o puede ser frontal. Acá podemos delimitar la L4 en pacientes que no son tan obesas, ¿no? Porque en las pacientes obesas un poco que se pierde la anatomía, ¿no? Entonces las crestas ilíacas óseos superiores se hace una línea imaginaria y es la L4. Y acá los bordes inferiores de las costillas también L2, más o menos para tener una referencia. La distancia de la piel al ligamento en el cuello es 5 centímetros. En la región lumbar es un poco más, ¿ya? Y el grosor del ligamento en la región lumbar es más. Porque se dice que la región lumbar es como si fuera el centro del cuerpo o el que está ayudando a mantener la posición del cuerpo, ¿no? Entonces, miren, el ligamento a nivel lumbar es más grueso. Acá los plexos venosos, las arterias espinales que hay prácticamente a nivel del neuroeje también, ¿ya? Acá vemos las raíces nerviosas, acá vemos todas las raíces dorsales, sensitivas, ¿no? Y la presión de líquido cefalorraquídeo, la presión a nivel tubo sacro es de 15 centímetros de agua, ¿ya? Pero si es un paciente que tiene hipertensión endocraniana, va a salir brusca, ¿no? Pero también está contraindicada, ¿no? En un paciente con hipertensión endocraniana está contraindicada este tipo de anestesia. Tanto la epidural como la raquidia van a producir efectos similares a nivel del sistema hemodinâmico. Pero la epidural, como es
no penetra al espacio intrarraquídeo, sino está antes de la dura madre, entonces va a demorar un poco y su distribución no va a ser tan exacta como es en el espacio raquídeo, ¿no? Tenemos el anestésico que entra en el espacio raquídeo, entra todo en forma igual, ¿no? En cambio, en el espacio epidural va a entrar poco a poco y la distribución puede ser que no sea tan uniforme. Y a la vez va a tener efectos sistémicos. Ahora, como yo introduzco la aguja en el espacio epidural, introduzco la aguja y no llego a atravesar la dura madre, entonces, si el paciente tiene, por ejemplo, vamos a suponer, varias operaciones con anestesia epidural, se dice que puede haber a nivel del neuroeje sitios bloqueados. O sea que, por ejemplo, el paciente me dice, ya me han puesto 2 veces, yo le pongo ahora, aparentemente todo ingresa bien, aparentemente todo está bien, incluso se bloquea la parte motora, pero cuando van a operar, por ejemplo, puede ser que sienta dolor, ¿no? Y en otro lugar puede ser que no sienta dolor, entonces se dice que puede haber eso, ¿no? Que puede haber partes de bloqueo a nivel del neuroeje que se manifiestan cuando el cirujano va a operar y hay zonas que se anestesian y otras zonas que no. Vamos a ver un tablero de ajedrez. Si se produjera eso y el cirujano no va a poder operar porque a la paciente le duele, tendríamos que convertir a anestesia general. Ya el paciente tenemos que pasar a anestesia general, porque puede suceder eso. ¿Cuál es la acción de los anestésicos locales? Van a producir también bloqueo de la transmisión o conducción nerviosa. O sea, este bloqueo triple que producen los anestésicos locales es el motor, el neurovegetativo y el sensitivo, es porque se produce bloqueo del potencial de acción. Ahora, ¿por qué se produce el bloqueo del potencial de acción? ¿Por qué? Porque los anestésicos locales van a impedir que se abran los canales de sodio. Entonces, la transmisión normal es abriéndose los canales de sodio, pero los anestésicos locales justo actúan ahí y van a impedir que haya potencial de acción y se va a producir el bloqueo triple. Entonces el potencial no se va a producir, ¿no? Entonces normalmente este potencial de acción es cuando los canales de sodio se abren, ¿no es cierto? Normalmente. Pero acá normalmente se abre el potencial de acción, se abren los canales de sodio. Pero el anestésico penetra el axón, justo se fija en los canales de sodio y hace que estos canales no se abran. Al no abrirse, no va a haber el potencial de acción y de tal manera se va a producir el bloqueo de la transmisión nerviosa y vamos a tener la anestesia propiamente dicha. Entonces, ¿cuál es la acción de los anestésicos locales? Impedir la apertura de los canales de sodio. Y esa es la acción principal. Ahora, ¿quién se acuerda cuáles son los anestésicos locales más conocidos? Lidocaína. Lidocaína y la bupivacaína. Entonces ya tenemos los más conocidos, la lido y la bup. ¿Qué hacen? Impiden la apertura de los canales de sodio. Y con eso permiten el bloqueo triple. Esa es la anestesia regional. Entonces acá tenemos una conducción normal, que es la apertura de los canales de sodio y el impulso nervioso. Todo eso pasa, ¿no? En la transmisión del normal y se produce el impulso nervioso.
Pero si tú le colocas al paciente un anestésico local, acá no se abren los canales de sodio, no hay conductancia, no hay despolarización, no hay potencial de acción y hay bloqueo nervioso. Entonces, con eso perdemos la anestesia regional, ¿ya? Siempre les digo, la cronología, cómo se presenta el bloqueo, es de esta manera. De esta manera va el bloqueo, así, 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 y llegamos aquí. Y cuando desaparece el bloqueo, regresa de esta manera, regresa. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué cosa va a haber? Vasodilatación, pérdida de la sensación, sensibilidad, propiocepción, presión al tacto y falta de movilidad. Esa es la manera como se presenta. ¿Y cómo se recupera? Va a empezar a mover las piernas, va a recuperar el tacto y al final va a recuperar la sensibilidad y al final la presión se va a normalizar porque ya no va a haber vasodilatación. Esa es la cronología y la presentación del bloqueo de los anestésicos locales. ¿Ya? Entonces vemos que el anestésico, una vez introducido, se va a distribuir por toda la anatomía que hemos visto, ¿no es cierto? Entonces ya el anestésico está dentro, se distribuye bien, se pega a los vasos sanguíneos, a los nervios, y ahí va a producir el cierre prácticamente de los canales de sodio. Entonces siempre el epidural, como no atraviesa la dura madre, siempre va a ser un poco más lenta, la distribución va a ser menos uniforme, va a ser un poco más compleja, ¿no? Pero también se distribuye a nivel sistémico, ¿no? Produce ciertas acciones a nivel sistémico. La absorción de los fármacos va a depender, como cualquier fármaco, del volumen, de la concentración del líquido cefalorraquídeo, del área que abarca el anestésico local, el contenido lipídico también, y la vascularización del tejido. Entonces el bloqueo siempre va a ser sensitivo, motor y neurovegetativo. Los efectos al final van a ser iguales, tanto la epidural como la raquidia, al final el efecto es el mismo. Por lo tanto, les pongo el ejemplo de la cesárea. La cesárea se puede operar con epidural o con raquidia. ¿Ya? Siempre acuérdense, al final es lo mismo, solo que la epidural va a demorar en ubicarse, en agarrar los nervios, en distribuirse, pero al final, tanto la raquidia como la epidural va a producir un bloqueo triple y podemos hacer la cesárea, ya para que se pueda decir. Tanto la epidural o la raquidia va a producir disminución de la frecuencia cardíaca, disminución del volumen sistólico, y si es muy notoria la bradicardia, vamos a usar atropina, y si es muy notoria la hipotensión, vamos a usar etileprina, que es el más conocido, etileprina. No epinefrina, no adrenalina ni epinefrina, sino etileprina. Etileprina. ¿Ya? Entonces, normalmente yo le coloco a un paciente anestesia regional, puede haber bradicardia, hipotensión, porque va a haber. Pero si no se descompensa la paciente, está bien. Pero si se descompensa, usamos para la bradicardia, usamos atropina, y para la hipotensión usamos etileprina. La etileprina viene en unas ampollas chiquitas, en 1 centímetro viene 10 miligramos de etileprina. Y
imagínense una ampollita así, viene 1 centímetro cúbico, en ese centímetro cúbico viene 10 miligramos. O si yo no lo voy a colocar toda la ampolla del paciente, ¿no? Ese centímetro lo diluyo en 10. Entonces, cada centímetro va a tener 1 miligramo, 2 miligramos, 3 miligramos, 10 miligramos en 10. Si la paciente le ha bajado la presión con anestesia, le coloco 2 centímetros de esa solución y la presión va a subir a 1 grado deseado, ¿no? Por ejemplo, si entró con 110,70 y la presión cae a 80,40, con 2 centímetros de etileprina vamos a subir la presión a 10,60, por ejemplo, a 160. Está aceptable, porque entró con 11,70 y la vamos a subir a 160, entonces está bien. Pero si yo coloco los 2 centímetros y la paciente de 80 a 40 no se recupera o demora o sube a 90 a 40, entonces puedo colocar 2 centímetros más, que significa 2 miligramos más. Ya estoy usando un vasopresor para ayudar, ¿ya? Entonces, lo normal es que haya bradicardia y haya hipotensión, pero compensado. Si se descompensa, usamos amoxicilina y usamos etileprina, ¿ya? Además, usar líquidos, ¿no? Pero ese es el método, o mejor dicho, la forma de actuar de forma eficaz. Entonces, acá vemos la etileprina cuando la vasodilatación es muy baja, ya demasiado. Y usamos también, decimos así, en bolos, ¿no? Cristaloides, por ejemplo, usamos el cloruro de sodio o usamos la poligenina, es raro. Un cloruro de sodio es suficiente, ¿ya? ¿Sabes traducir? ¿No? ¿A cuánto más? Ya, entonces tenemos que no produce deterioro en el cerebro, ¿ya? En la respiración no altera también la respiración, salvo que haya sobredosis. En cuanto al riñón no afecta tampoco. Las indicaciones es para todo paciente que requiere de la cintura para abajo, por ejemplo, o si requiere el brazo, por ejemplo. Y hay contraindicaciones absolutas y relativas. Y ahora lo principal que vamos a ver acá es el fármaco. Nunca se olviden la lidocaína y la bupropiona, son los principales. Son los principales, acá son los aminoésteres. Acá, ¿cuál es lo que tienen que saber esto? Existen las aminobásicas terciarias. Dentro de esas están las aminoamidas. ¿Y quién está ahí? La lido y la bup. Entonces, la lidocaína y la bupropiona son aminoamidas. Ya no se olviden, aminoamidas. Dentro de esas aminoamidas, la reacción más larga es la bupropiona y la acción moderada es la lidocaína. ¿Ya? Entonces estamos usando la reacción larga de la bupi y la reacción moderada en la lido. Acá, para decirles que podemos apuntar a los anestésicos morfina, fentanil, meperidina, clonidina, para poder ayudar a los anestésicos locales, ¿ya? Eso podemos apuntar, pero en dosis bajas, no van a aumentar en dosis altas, ¿ya? Ahora, si yo quiero poner morfina, en el espacio epidural coloco más, en el espacio intrarraquídeo es 10 veces menos. 10 veces menos, ¿ya? Ese es el concepto principal. Estas son las agujas que se usan. Siempre se monitoriza al paciente. ¿Eso por qué he puesto acá? ¿Pero en dónde? Porque siempre tiene que haber una buena vía, porque puede convulsionar el paciente, y tiene que haber una buena monitorización.
posición, esta es la técnica para saber que estamos en el espacio epidural, la técnica de Riemann. Y también esto es para que sepan que existe un catéter que podemos colocar en el espacio epidural para prolongar la anestesia. También podemos usar. Estas son las agujas y acá he puesto la laringoscopio porque podemos llegar a intubar al paciente con anestesia regional, ¿ya? Entonces siempre pensar en que vamos a usar de repente una ampú y vamos a intubar al paciente. Una buena vía y una buena monitorización y un buen informe. Por lo tanto, el bloqueo no lo es todo, ¿no? Uno dice, con la anestesia la vida es suficiente, eso es falso, ¿no? Eso es todo, ¿ya? Entonces ya, anestesia. Gracias.